Soros es un gran peligro, pero él no es el único culpable. Hay que ir más allá, hay que ver las causas, hay que entender el sistema y cómo esta gente está a su servicio. Llevo años estudiando lo que la gente llama globalismo, a mí me gusta más cosmopolitismo, posmodernismo ideológico. He escrito 2 libros al respecto, Resistencia y lucha contra el posmodernismo y por qué el obrero vota a la derecha. Y quiero enseñaros en este vídeo los conceptos básicos para entender esta ideología y su nefasta influencia en nuestra sociedad. En primer lugar, vamos a ver de dónde surge Soros, desde la época de Budapest hasta convertirse en uno de los reyes de Wall Street. Después vamos a ver cómo parte de su fortuna va a hacer más fortuna porque sigue siendo un negocio y va a partidos políticos, a ONG y a otros grupos sociales con el objetivo de moldear nuestras sociedades a sus intereses políticos y sobre todo económicos. Y por último vamos a ver quiénes son sus enemigos y si esa dicotomía de izquierda y derecha sigue siendo válida o ha cambiado y ahora hay otra que es la lucha de las patrias, de los soberanistas, frente a los globalistas. Cuando acabes el vídeo escucharás el nombre de Soros y no pensarás solo en una persona siniestra, sino en el sistema, en esos entresijos y cómo los usan para dominarnos. Porque si no, acabarás cayendo en teorías de la conspiración y en subterfugios de esta gente para enfrentarnos con problemas que no son los principales, para desviar nuestra atención. Y eso se tiene que acabar ya. Habrás oído 1000 veces, Soros es el culpable de esto, Soros está detrás, la financiación de Soros, lo habrás escuchado muchas veces. Pero necesitamos ver si realmente está y de qué modo, que si no, todas las protestas, no, es que es Soros. Y luego, al final, nunca se puede hacer nada porque, claro, no lo puedes apoyar porque es Soros. Hay que saber quién es realmente Soros. Y eso es lo que os voy a explicar ahora. Soros no se apellidaba así antes de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía otro apellido y se lo cambió, en teoría, por las persecuciones que sufrían los judíos en Europa por parte del pintor austriaco y sus huestes. La madre de Soros, Elizabeth, se dedicaba al ámbito de la seda y su padre, Tivadar, era abogado. Con toda la cuestión de la Primera Guerra Mundial, terminan en Budapest y allí se casan, tienen 2 hijos y uno de ellos es George Soros, que es efectivamente, como mucha gente habla de él, el mal personificado. En 1936, el padre de Soros, Tivadar, estaba muy pendiente de lo que pasaba en Alemania. Los nazis estaban ya en el poder y tuvo que cambiar su apellido de Schwarz a Soros, que significa siguiente en la línea en húngaro. En 1944, con la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Hungría. Entonces, pues empiezan las listas, las deportaciones, empiezan los problemas con los campos de concentración y los Soros, para salvarse, se hacen pasar por cristianos e intentan esconderse para salvar la vida. Después de la guerra, en 1947, Soros se muda a Inglaterra para estudiar en la Escuela de Economía de Londres y es allí donde empieza su carrera en el mundo financiero. En 1954 entra a trabajar en el banco Singer & Friedlander, dedicándose sobre todo a los arbitrajes. Soros aprendió desde niño a adaptarse para sobrevivir, cuestión que luego aplicaría al mundo de los negocios. Y ahora viene la parte clave que todos queréis oír, que es cómo se hizo millonario y en qué empezó a gastar su ingente dinero. Soros no se hizo rico trabajando, como dicen muchos, sino especulando. Él se dedicaba a la inversión y se dedicaba a hacer lo que hiciera falta, sobre todo especular, para poder enriquecerse. Se mudó en 1956 a Nueva York y allí se dedicó a los fondos de inversión, una cuestión que no ha dejado de ser lo suyo hasta el día de hoy y que le conllevó pingües beneficios. En 1992, con el conocido como golpe al Banco de Inglaterra, demostró que era capaz de poner de rodillas a grandes instituciones financieras, en este caso un banco de gran relevancia. Soros jugó con la especulación con la libra esterlina y ganó en un solo día más de 1.000 millones mientras condenaba a la ruina a mucha gente. Este método de actuar es algo que a lo largo de toda su carrera no ha tenido ningún atisbo de echarse atrás o ningún tipo de problema moral. Él ve la oportunidad, va por ella y se enriquece. Tras conseguir aumentar de forma sustancial su fortuna, dejó de tener esa imagen de inversor, aunque siguió siéndolo, y empezó a ser un filántropo que se dedicaba a financiar el mal por todo el mundo, porque es lo que se dedica a hacer. Con sus fundaciones, la más grande de ellas, la que nunca puede ser nombrada, aquí la dejamos, que además tiene luego ramificaciones que, por ejemplo, llegan aquí a España,
como todos sitios, y se dedican a destruir todo lo que tiene que ver con soberanía o con toma de decisiones más allá de que lo que los ricachones progres quieren que seamos en el mundo, en Europa y también en España. A través de sus múltiples fundaciones se dedica a dar fondos para causas totalmente enfocadas a ese... Están caminando hacia la gobernanza mundial de un grupo de macroempresarios supranacionales que son los que marcan cómo tiene que ser el mundo. Y ellos quieren que seamos un ciudadano de un lugar llamado mundo y todo lo que tenga que ver, identidad, cultura, tradiciones, que pueda hacer cualquier tipo de resistencia, pues tiene que ser destruido. ¿En qué suele invertir? Black Lives Matter, cuando a él le importa muy poco a la gente de color o no color. Inmigración, porque quiere mezcolanza y quiere destruir las identidades de los sitios. Y por supuesto feminismo, que ya sabéis que es el dogma de fe imperante, por lo menos hasta ahora, y más destructivo que hemos podido tener, porque mucha gente se pregunta ¿por qué la gente no tiene hijos? Y mucha gente dice, no, es por la economía, nuestros abuelos eran más pobres que nosotros y tenían más hijos. No es cierto, es por la cultura. Una cultura del hedonismo, de vivir la vida, que va en contra de aportar a la sociedad y a lo colectivo, que es más importante que nosotros. Porque nosotros no somos nadie, somos gente que nos han legado cosas y que tenemos que legar a los siguientes, pero ni siquiera es nuestro. Y la gente lo está destruyendo. Y el feminismo es uno de los cánceres más grandes que hay a este respecto. Muchos os preguntaréis cuál es la ideología de Soros, ¿no? ¿Qué es esta ideología? ¿Qué es el globalismo? Uso este término porque es lo que se ha hecho popular por la derecha, que lo ha movido hasta la extenuación, porque la izquierda lo que ha hecho mayoritariamente es dejarse llevar. Pero no me gusta el término globalismo. A mí me gusta cosmopolitismo o me gusta posmodernismo ideológico o pensamiento woke. Pero para que se entienda vamos a hablar de globalismo. Es la ideología del capital financiero actualmente. Y lo que busca es hacer tabula rasa con todo para que seamos consumidores dóciles, sumisos, totalmente dependientes del poder, totalmente individualizados y sin capacidad de coordinarnos ni de tener respuesta de ningún tipo. Entonces quieren a la gente adicta, sumisa y consumiendo. Sin cultura, sin identidad, sin tradiciones, sin nada que pueda hacer resistencia a sus imposiciones. Por eso también se quieren terminar de cargar la soberanía y los estados-nación, porque hacen resistencia a. Y ese es el problema de esta ideología, que es antinacional, es contraria a cualquier identidad y fomentan pequeñas identidades para confrontar con otras para debilitar la grande y al final arrasar con todo. Porque si pensáis de verdad que esta gente defiende a las minorías raciales o culturales de los sitios, os estáis equivocando. La única ideología que tiene esta gente, para resumirlo y que lo entienda todo el mundo, es la del dinero. Producir dinero y apropiarse de esa riqueza. Este es el sistema capitalista a día de hoy, esto es lo que defienden sus máximos promotores. Como por ejemplo, Soros. Me hace mucha gracia cuando veo a gente de la izquierda, de la nueva izquierda, que ni es izquierda ni es nada, decir, no, es que a la derecha la financian los grandes capitalistas. ¿Y a vosotros? ¿Quién es más grande que Soros? Y esta es la realidad. Y aquí en España tenemos a Roures. Y ahora Iglesias, que se ha metido también a filántropo empresario. Es lo que son los traidores a cada país. Y ellos creen que es una ideología de progreso, pero no es verdad. Es la reacción vestida de purpurina. Algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, Reino Unido. Mediante su fundación, destinó $250.000 en financiar a la organización británica Centro para la Lucha contra el Odio Digital, para promover la lucha contra la desinformación. Pero claro, ¿qué es desinformación para ellos? Aquello que va en su contra. ¿Qué es información? Repetir como un guacamayo lo que ellos digan. El ejemplo de España es de Comisiones Obreras, que os va a encantar. Os va a encantar el sindicato del gobierno oficial de Come Gambas. Atentos, ¿eh? Recibió subvención de una fundación sueca, vinculada a Soros, obviamente, Fundación para la Democracia y el Pluralismo, que pagó al sindicato mínimo 250.000 euros para difundir una campaña digital para que la gente participara en las elecciones. ¿Qué gente que pueda llevar comisiones a que participe? ¿A quién van a votar? ¿Qué es lo que están moviendo? Es una injerencia, es como pagar para hacer campaña. Si China ahora mismo hiciera público 250.000 euros para, no sé, para alguien que le gusten los maletines, Alvise, por ejemplo, y saliera público que lo acepta, vamos, ardería Troya, sería, oh, ¿cómo puede? Y luego le llegan, además legalmente, porque esta gente sabe hacerlo legalmente, le llegan los maletines a comisiones y nadie dice nada.
Y son ejemplos que no es de mucho, la gente dirá, no es mucho dinero. Bueno, 250.000 euros a mí sí me parece dinero. Pongo otro ejemplo de Hungría. Destinó 89,5 millones de dólares, aquí ya vamos subiendo, a grupos de la sociedad civil en Hungría. Claro, ¿quiénes son los grupos de la sociedad civil? Pues aquellos que quieren destruir Hungría y que están al servicio de este tipo de gente. A Soros se le oponen principalmente movimientos patrióticos o nacionalistas. Digo patrióticos porque hay grupos que de verdad son patriotas, que se oponen, obviamente, al ser soberanistas, a este tipo de posiciones. Y luego la derecha radical, por así decirlo, la nueva derecha populista, se opone frontalmente a Soros porque se dedica a financiar, entre otras cosas, a sus adversarios políticos. Entonces son los más, por así decirlo, los que de forma más clara se oponen a esta gente. Porque luego la jerarquía católica, con el Papa a la cabeza, pues no lo hace. Luego hay gente que se supone que debería de confrontar con él y parece que se llevan bastante bien y es algo bastante lamentable. Desde luego ha pasado a nivel de público, una de las cosas más sonadas es el enfrentamiento que tiene con Orbán, que es precisamente el presidente de Hungría. Allí Soros es una persona non grata, e incluso han hecho vallas publicitarias de vota a Orbán si no quieres que gobierne él. Sale una cara, además tiene cara de alguien maligno, parece un vampiro, Soros, y claro, bueno, le ponían ahí la cara de si no quieres que gobierne Soros, mejor mira a ver a quién votas. No hay que votar a los partidos que financia Soros ni que les da ningún tipo de apoyo, porque son lo antinacional, sin ningún lugar a duda. Orbán, de hecho, llegó a aprobar una ley Stop Soros. O sea, que imaginad lo bien que le cae Soros y sus tejemanejes. Y voy a poner un vídeo y, bueno, juzgar por vosotros mismos. Lo pongo. I know George Soros very well. He is my opponent. He believes in none of the things that we do. And he has an army at his service. Money, NGOs, universities, research institutions, and half the bureaucracy in Brussels. Uy, la mitad. He uses this army to force his will on his opponents. Le tiene por el enemigo número uno. Y es normal teniendo en cuenta lo que quiere hacer con Hungría, desde luego, vamos, no hay duda ninguna. Like us Hungarians. Como he dicho, ante la decadencia de esta gente, porque el movimiento que abandera Soros ahora mismo está en retroceso, sigue siendo hegemónico, pero está en retroceso. Está habiendo una reacción muy clara por parte de la derecha, pero también de gente que viene de la izquierda. Tenemos el ejemplo de Bukele en El Salvador, que ha llegado a la presidencia. Tenemos el ejemplo de Sara, yo lo voy a pronunciar mal, ¿vale? Wagenberg en Alemania, que ahora, bueno, ha tenido problemas, pero estuvo a punto de entrar al Parlamento. El sistema de allí es complicado también. Y si hubieran tenido un poco más de porcentaje de voto, hubieran tenido bastantes diputados, de hecho. Pero bueno, es cuestión de tiempo que un movimiento así emerja en Alemania. Otro ejemplo muy bueno somos nosotros aquí, del Frente Obrero. Somos patriotas revolucionarios. Digo que venimos de la izquierda porque de la izquierda te echan. En cuanto no defiendes la inmigración masiva, no defiendes la islamización, no defiendes las políticas, en el fondo, de derechos de Bruselas y del ámbito woke. En cuanto te opones a eso y defiendes la lucha obrera, a los trabajadores del país, la soberanía nacional, los problemas del ciudadano de a pie, pues claro, ya enseguida pues eres un fascista. Y te echan. Entonces, por eso digo que también en muchos países, porque yo conozco más grupos de más países, aunque sean pequeños, ya están surgiendo grupos, como nosotros, de confrontación con lo woke y con esta izquierda hegemónica que tenemos. Y no son gente de derechas, precisamente. De hecho, vienen de todo lo contrario. Pero, claro, para esta gente, el que no está con él directamente es fascista. De hecho, a nosotros nos hacen campañas como si fuéramos fascistas y nosotros somos revolucionarios, somos todo lo contrario. Pero estamos hechos a la antigua en ese sentido. Somos gente de principios, pueden gustar o no, pero solo tenemos unos. No somos marxistas de Groucho Marx como ellos, que van cambiando según soplan los vientos. Nosotros nos mantenemos firmes. Y creo que eso es lo que nos da el apoyo de la gente, precisamente. Y nuestra apuesta no es el nacionalismo rancio de la derecha, nuestra apuesta es el patriotismo revolucionario y la defensa de la soberanía del país y de los trabajadores. Precisamente fusionar esa defensa, esa lucha obrera por y para los trabajadores con la defensa de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia. Es decir, el patriotismo. Y eso es nuestra apuesta. Y como nosotros están surgiendo grupos en todos sitios, son pequeños todavía, pero venimos con fuerza, amigos. El problema no es Soros.
El problema es el sistema que tenemos. Y el sistema es el capitalismo, que nadie piense en otra cosa. Y esta gente son los más capitalistas de todos. O sea, no hay nadie más capitalista que ellos. De hecho, les gusta ser empresarios con el dinero de los demás. Así que son empresarios de éxito en ese sentido. No tienen vergüenza. Y se dedican, mediante esas fortunas que han hecho, no precisamente trabajando, a arruinarnos la vida a los demás. Y esto, aunque mucha gente está obsesionada con que llega el fascismo, yo creo que lo que puede llegar puede ser algo diferente. Puede ser algo realmente soberanista, algo que sea un movimiento de base, por supuesto, de los trabajadores, y que realmente pueda intentar dar la pelea para cambiar las cosas y para sobrevivir como país y también como los propios trabajadores en sí, que estamos todos hasta el cuello. Entonces esto abre oportunidades. La situación es complicada, pero de las situaciones complicadas pueden salir las mejores cosas. Si te ha gustado este vídeo y quieres profundizar un poco más sobre este tema, te voy a recomendar 2 vídeos. El primero es mi entrevista en mi canal de podcast, de Vaquero Podcast, con Lorenzo Ramírez, en el cual hablamos precisamente de esta élite y a lo que se dedican y cómo lo hacen, que son 2 horas de podcast. Y también os voy a recomendar la entrevista que me hicieron, que también está en ese canal de podcast, sobre mi libro ¿Por qué el obrero vota a la derecha?, en el que hago un desglose bastante exhaustivo del sistema en el que vivimos y de cómo funcionan las cosas. Un abrazo a todos, señores, y como digo siempre, a seguir dando guerra, que eso no cambia nunca.